Para el área de artes visuales del Ministerio de Cultura de Colombia, el evento Salón Nacional es, junto con los salones regionales, parte del programa Salones de Artistas, siendo el Salón Nacional la expresión de una política cultural que se formalizó en 2002 con la aprobación del Plan Nacional de Cultura 2001-2010 y ratificada en el Compendio de Políticas Culturales de 2010, cobijando aquellos salones permeados por el programa Salones Nacionales a partir de la versión 38 de 2002 a la fecha. Tal disposiciones son argumentos de peso con los cuales entrar a revisar la eficacia de un salón nacional bajo las pretensiones señaladas en la política cultural. ¿Cuáles son esas aspiraciones que se pretenden dinamizar con la implementación de un salón? ¿Es la internacionalización una estrategia dinamizadora? Para dar respuesta, estableceré un marco de referencia sobre la institucionalidad que envuelve al evento Salón Nacional de Artistas, deteniéndome en el 42 Salón Nacional y la experiencia vivida como parte del equipo curatorial Mal de Ojo, citando algunos avances parciales de un proyecto propio inédito de investigación en desarrollo y cultura sobre indicadores culturales para salones nacionales. Tengo 4 capítulos. El primero lo he llamado De Mal de Ojo a Mal de Ojo. Por cuenta de mi participación como curador en el 42 Salón Nacional, invitaciones como estas se asumen como un deber moral, similar al de todo expresidente, guardando las proporciones. Me refiero a acudir a los llamados para responder por sus actos cada vez que se requiera. En sí mismo esto no es ingrato. De hecho, creo que para mí, 3 años después, es un buen momento para revisar lo ocurrido y por ello agradezco la oportunidad. Con el fin de proponer un modelo de salón regional pertinente y necesario que liberara el potencial creativo de la cultura regional, trascendiendo su condición simbólica y anecdótica, en 2006 se conformó el equipo curatorial El Consorcio, que aplicó y ganó la beca de investigación curatorial para los 12 salones regionales de artistas, Zona Norte, con el proyecto Mal de Ojo, que acuñó como eslogan la frase del cineasta francés Jean-Luc Godard: la cultura es la norma, el arte es la excepción. Mal de Ojo está integrado por Eduardo Hernández, es curador del Museo de Arte Moderno y director del programa de artes de la Escuela de Bellas Artes; Rafael Ortiz, que es artista y gestor; Eduardo Polanco, que es arquitecto, diseñador, docente; Adriana Echeverría, que es productora, artista; Carlos Ventura, que es artista, interesada en asuntos pedagógicos, y mi persona. En ese año, la Curaduría Mal de Ojo emprendió una serie de acciones de reconocimiento y activación de procesos creativos de naturaleza transgresora. Esto se realizó mediante visitas a talleres, a exposiciones, con la recepción de propuestas por convocatoria pública, invitaciones directas y con el desarrollo de 4 laboratorios de mediación-creación en 4 lugares de la región, que incluía Urilla, Managua en La Guajira, San Andrés Islas, Uré en Córdoba y Palenque en Bolívar, cada una con presentaciones in situ. En noviembre de 2007, el 2 Salón Regional se inauguró en Riohacha, reuniendo la prolija producción de artistas independientes y los productos de los laboratorios, lo que demandó un planteamiento de postproducción ajustado a las circunstancias espaciales de sentido de cada uno de los espacios, que durante cada una de las itinerancias regionales y nacionales. La imagen es una de las obras emblemáticas de esta curaduría que se halló tal cual, es decir, no sabíamos de su existencia. Es el producto de un artesano tallador que duró 5 años elaborando la pieza y que en una visita que hicimos a Sincelejo estaba archivada en un cuarto luego de una exposición de artesanía. Entonces hay que decir que es de madera cada una de las piezas, ¿no? Entonces de esa manera pensamos que ese objeto hecho por un artesano con un oficio y que no estaba recurriendo a las ideas tradicionales, ¿no? Tenía ese poder que le interesaba a Mal de Ojo.
La curaduría contó con la obra de dos artistas españoles en el tema de la internacionalización, cuyas propuestas interpelaban asuntos del contexto caribe, vislumbrándose la idea más evidente en el modelo del 42 Salón Nacional, donde los procesos creativos se dejaran afectar por las circunstancias del entorno. Respecto a estas participaciones, en vez de privilegiar la de los puros criollos, la curaduría regional pensó en que las obras seleccionadas se ajustaran al discurso curatorial independientemente de la procedencia, formación o trayectoria de los participantes, tratándolos a todos con la misma importancia. El cartel a mi derecha es el producto de un personaje muy importante en Cartagena que dicen el Rune. Él es el que de alguna manera ha creado un diseño para convocar las fiestas de Picó y en especial la del Rey de Rocha, que es uno de los grandes picos de la ciudad. Picó es un sistema de sonido gigante, ¿no?, que proyecta champeta básicamente. Y Valdeojo decidió invitar al Rey de Rocha y a su DJ como artistas, ¿no?, y al Runner como artista que diseñó algunos de los carteles para el salón, ¿no? Y la otra imagen es uno de los productos del laboratorio de La Guajira, coordinado por Alexa Cuesta, y deja ver, digamos, cómo a través de una instalación se pretendía ocultar el obelisco en Uribia usando el corazón del cactus. Entonces terminó siendo también una manera de usar la cultura, pero de una manera no convencional. En 2007, Valdeojo itineró por 3 ciudades de la región Caribe y fue incluida en el top 10 de las mejores exposiciones de artes visuales del país según la revista Semana. En 2008, la curaduría estuvo en el Parque Biblioteca de Belén en Medellín, participó en la 10ª Bienal de Bogotá, Confluencias, y de allí pasó a la ciudad de Cali como parte del 41 Salón Nacional Urgente. Con el paso del tiempo, el inquietante nombre de la curaduría, referida a una fuerza sobrenatural en la mirada, terminó usándose para nombrar al equipo curatorial, pasando a ser reconocidos como Grupo Valdeojo. Su llegada al salón se debió a una serie de circunstancias que condujeron a Valdeojo, ya como grupo curatorial, a aceptar la invitación. Por ejemplo, las acciones desarrolladas como curadores del Sotoso Salón Regional guardaron estrecha correspondencia con los propósitos de la política cultural de artes visuales del Ministerio de Cultura en términos de dinamizar el campo regional del arte, creando sinergias entre agentes, instituciones culturales y académicas relacionadas con la labor formativa, también como coordinadores de los laboratorios de investigación y creación, junto con las buenas relaciones que con el grupo de artes visuales de turno se sostuvieron, quienes en un momento solicitaron a Valdeojo su opinión sobre qué tipo de salón nacional se les ocurriría realizar si tuvieran la oportunidad de llevarlo a cabo. A esto se le sumó el respaldo del Comité Regional de Artes, quienes expresaron su beneplácito en la designación del grupo como curadores del 42 Salón Nacional con sede en Cartagena de Indias. Tal encargo se interpretó como un gesto de reconocimiento a las fortalezas e integración del sector cultural regional iniciado con la curaduría regional. Allí se contó con la voluntad de apoyo de recursos y espacios, dando la impresión de ofrecer las mismas garantías de sostenibilidad a corto y mediano plazo, lo que se articulaba convenientemente con una suerte de reivindicación histórica en el proceso independentista sobre la importancia de la región Caribe en especial y de la ciudad de Cartagena en particular en el marco de las celebraciones del bicentenario de la independencia de Colombia. Hasta aquí se han esbozado las circunstancias que originaron y derivaron en la designación de Valdeojo como curador del 42 Salón, cuya etapa como curaduría regional estuvo llena de reconocimientos y satisfacciones que sirvieron de base y sembraron esperanza y buen augurio al evento nacional. La designación por invitación directa se debió también a proximidades y afinidades con los intereses del Ministerio de Cultura, quienes vieron evidencias deseables entre los procesos regionales con lo expresado en la política cultural.
Estas correspondencias también fueron reconocidas por el grupo. Sin embargo, no se lograba aseverar categóricamente si éstas se debían a una pura casualidad o a la gestión regional influenciada por la institución rectora de la cultura. Por ello, conviene desarrollar a continuación una descripción del evento Salón Nacional de Artistas y a partir de las versiones desarrolladas en el siglo XXI y su inclusión dentro de las actuales políticas públicas culturales, desembocando en el 42 Salón para entender las implicaciones del modelo curatorial. Lo que yo pretendo es, de alguna manera, hacer ver que, al ser el Salón Nacional un evento que es la expresión de una política cultural, tiene unas responsabilidades que deben ser verificadas, pero que no sabemos hasta qué punto son tenidas en cuenta por los modelos curatoriales. Entonces, de alguna manera, ¿para qué las políticas? Si no son para tenerse en cuenta. Y aunque, digamos, sin ponerme la soga al cuello, he dicho que convenientemente lo que hizo Mateo en su momento le interesó al salón porque, pues, por coincidencia, casualidad o no, digamos, se parecía a lo que figuraba en las políticas culturales, sigue siendo un vacío el tema de cómo saber qué impacto tuvo. Es decir, los impactos de las políticas son de mediano y largo plazo. Y creo yo que hay cierta resistencia para que el evento Salón Nacional sea mirado de esa manera. Nos quedamos también en un tema de críticas, en un tema de debates, pero en términos de políticas, el Salón tiene una responsabilidad que aún no ha sido reconocida ni exigida. Entonces, estoy haciendo allá, entrando en el tema del resumen, porque si leo, no alcanza el tiempo. A propósito, el Ministerio de Cultura de Colombia piensa las políticas culturales como las grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y acciones en el campo cultural mediante la concertación y la activación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios. Esto con el propósito de responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad bajo unas premisas básicas. 2 puntos. Deben atender los diferentes campos o ámbitos de la cultura, ser integrales, combinar lo general con lo diferencial, ser públicas, buscar la descentralización y las autonomías regionales y locales, construidas y ejecutadas principalmente desde abajo, combinando antecedentes, contexto, contextualización, objetivos, líneas de acción, actores y criterios de evaluación. En 2004, la Dirección de Artes adelantó la construcción del Plan Nacional para las Artes 2006-2010 por recomendación de los sectores de las artes visuales, escénicas y literatura, como áreas al interior de la dirección. Este plan apuntó a, abro comillas, valorar las prácticas artísticas como factor de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía cultural, mediante la generación y el fortalecimiento de procesos que construyen sector y dinamizan el entramado de actividades y relaciones que circunscriben el campo artístico. En este plan asume el arte como experiencia y pensamiento, las prácticas artísticas como derecho cultural, la experiencia y pensamiento en un marco de diversidad, interculturalidad y respeto por la diferencia, las artes visuales como una práctica expandida y una acción sostenida en el desarrollo integral de lo artístico que se promueven a través de programas y actividades articulados con los componentes del campo. En cuanto a los programas, se mencionan el programa Salones Nacionales de Artistas, entre otros. Como un programa que viene del componente para el fomento a la organización del sector dentro del Plan Nacional de las Artes, el programa Salones Nacionales promueve los salones regionales y los nacionales como una tradición viva y actual por su capacidad de redefinirse continuamente. Los salones son el canal que implementa la política pública,
para el sector de las artes visuales. Son una construcción en el tiempo en la que participan diversos actores del sector artístico apoyados en la coordinación de la Dirección de Arte del Ministerio de Cultura. Esto es, entender lo artístico en una trama de prácticas, instituciones, organizaciones y agentes involucrados en la creación, la investigación, la información, la circulación, la gestión y la apropiación de las expresiones artísticas. Pasaré, de hecho, a referirme a la experiencia que tuve el privilegio de vivir en el 42 Salón Nacional de Artistas, entendiendo que al menos el equipo curatorial Mal de Ojo llegó con cierta conciencia sobre las implicaciones que tenía el salón en términos de políticas culturales, ¿no? ¿Qué se pretendía de un salón? Que de alguna manera recogía la experiencia que como curadores tuvimos en el 2 Salón Regional de Artistas. El 42 Salón Nacional cumplió 70 años de existencia con la versión titulada Independientemente en 2010 y 2011. Bueno, les presento al equipo. Y esta fue la marca logo que figuró, digamos, para referirse al salón, ¿no? Este salón tuvo lugar en el marco de la celebración del bicentenario de la independencia de Colombia. El grupo Mal de Ojo propuso un modelo curatorial ajustado al pensamiento archipiélico del poeta martinico Edward Glissant, que instituye al Caribe como lugar de un nuevo tipo de pensamiento que defiende lo transversal en lugar de lo universal, donde el reconocimiento de la diferencia constituye el elemento principal de la relación en el mundo, situación que facilita el encuentro de los otros al recibir proyectos artísticos de afuera, es decir, de la región, en diálogo con lo local, generando experiencias artísticas deslocalizadas y estimulando las relaciones entre estética y territorio. La designación de Mal de Ojo como curador del 42 Salón Nacional generó tensiones en la relación con algunos curadores de los 13 salones regionales, especialmente con los de la zona centro, quienes se resistieron a la idea de verse subordinados por cuenta de su participación a este equipo curatorial. Al respecto, y de antemano, Mal de Ojo decidió trabajar horizontalmente con las 12 curadurías de los 3 salones regionales, brindando un trato más equitativo a las curadurías regionales. De esta manera, asisten entre 2009 y 2010 a las aperturas de los regionales e invitan a los curadores regionales al Caribe colombiano para pensar juntos cómo sus exposiciones se recontextualizarían al moverse del lugar bajo la figura de extensiones curatoriales. A mediados de 2010, la labor de negociación se vio afectada negativamente debido a un largo periodo de incertidumbre, indecisiones y reacomodos geopolíticos motivados por el cambio de gobierno central y departamental, debilitando a su vez la gestión de apoyos institucionales y económicos en el plano regional. Todo se puso oscuro. A esto se le sumó la salida de la ministra Paula Marcela Moreno, la directora de Artes Visuales Clarisa Ruiz, el asesor de artes Javier Gil, y la transición al cargo de Mariana Garcés, Omar Acevedo y Jaime Cerón, respectivamente, en un apresurado reacomodo con un nuevo grupo de distinta mentalidad. En 2010 y 2011, en medio de las calamidades de la primera ola invernal, las 12 curadurías se presentan entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, a razón de 4 curadurías por ciudad, de acuerdo a los temperamentos y a las oportunidades que las ciudades ofrecían a las curadurías en términos de reterritorialización. También, bajo la dirección del curador argentino Esteban Álvarez, comisionado por Mal de Ojo, se desarrolló un proceso curatorial paralelo titulado Zona Franca, separados al nacer, que se entendió como el espacio para que al menos 8 artistas internacionales
exploraran zonas del Caribe colombiano en un diálogo con comunidades y sus prácticas en el marco de las nuevas relaciones entre arte y artesanía. Tanto las tres ciudades anfitrionas como las poblaciones de Nueva Venecia y Santa Marta, San Jacinto y Mompox, Bolívar, Galapa y Baranón Atlántico fueron lugares transitados por este proyecto. De manera paralela, también la curadora cubana Ibis Hernández desarrolló un texto que indagó sobre las diferentes acciones de Independientemente, recalcando las relaciones entre el Caribe insular y el diálogo intercultural del litoral caribe con el 42 Salón Nacional. Resultó siendo este un modelo de salón que no se centraba en un lugar, sino en varios lugares, de tal manera que se extendió en el territorio, ¿no?, como una manera de implicar a muchas más personas distintas a las que habitualmente se espera visiten un salón. Estamos refiriéndonos entonces a comunidades, a poblaciones, y no solamente a el campo del arte, los artistas, los curadores. Al respecto, la curadora cubana Ibis Hernández menciona, abro comillas, independientemente, es el nombre de la curaduría, no pretende se visualice el país tomando como prisma la trama de sentidos que presupone la circunstancia caribe, pero tampoco se conforma con proveer al salón de un escenario que resulte apenas un contenedor exento de significado, un receptor pasivo de ideas curatoriales y de obras procedentes de disímiles lugares. Por el contrario, discreta e subrepticiamente estimula la reflexión sobre tópicos y conflictos relativos y o que atañen a la nación pluricultural, pero de manera tal que, en el contexto de ese debate, el componente caribe opere a un tiempo como pretexto y como protagonista. Cierro comillas. Mucho del ruido que generó el 42 Salón ha tenido que ver con las negociaciones que vienen del efecto de transponer una situación de un contexto a otro, situación que despertó inquietudes referidas a la visibilidad del evento y las obras en una agenda extendida en tiempo y espacio, desatando la ira de un grupo de opinadores. Pues cuando se tenga la oportunidad de publicarlo, este ensayo, van a poder entonces leer las citas. Yo me dedico ahí a referirme a algunas referencias que se mencionaban, como Construyendo el Nido de Mario Hursich, ¿no?, entre otros. A propósito, ¿cuál puede ser esa manera más efectiva para presentar museográficamente proyectos con vocación comunitaria? ¿O cómo lograr comunicar y seguir el desarrollo de proyectos de proceso de artistas nacionales e internacionales en residencia? Jaime Iregui, director de Esfera Pública, pregunta a Jaime Cerón, recién nombrado asesor de artes visuales en ese entonces, buscando anticiparse a la futura versión del 43 Salón Nacional en 2013, y le pregunta sobre qué papel juega el debate y la interlocución con el medio para definir el próximo Salón Nacional. Cerón responde: inicialmente, la estrategia a implementar consiste en recabar información sobre la participación de los artistas a lo largo de los 70 años del Salón. Con esta información, el Ministerio de Cultura propondrá un modelo teórico sobre el Salón Nacional, el cual someterá a un equipo de especialistas que invitarían de manera directa para debatirlo, y cuando tenga solidez se someta a debate público, conformando mesas de trabajo integradas por académicos, artistas, curadores, de tal manera que sea una política de construcción colectiva. Esto significa que, para el actual asesor de artes visuales, el programa Salones Nacionales carece de métodos adecuados para entender qué ocurre con determinado modelo de salón en términos de políticas culturales, además de esbozar un deseable proceso de legitimación. Conviene decir que no se conoce que lo expresado en la respuesta se haya cumplido. Sin embargo, se comprueba que actualmente la participación, la democratización y la descentralización siguen siendo los principales objetivos de la política cultural, que al afirmar que se adolece de un modelo teórico, plantea retos al evento en términos curatoriales, museográficos y de producción en relación al cumplimiento
de los objetivos mencionados. Entonces, ¿qué hacer para conocer si son atendidas tales caracterizaciones en los recientes modelos de salones nacionales y conocer sus aportes en términos de democratización, participación y descentralización? Al respecto, el informe del Sector Cultural Colombia 2009 afirma, pues, resumiré, se carece de indicadores apropiados y de un sistema de información que permita evaluar el impacto en la ejecución de políticas, hacer seguimiento continuo a la política cultural o ajustar los criterios de distribución de recursos para el sector. Ahora, trascendiendo las diferencias de enfoque a los salones nacionales del siglo XX, ¿les cabe alguna responsabilidad a los salones respecto al tipo de impacto generado en el campo del arte? ¿Estuvieron obligados o no los salones a tener en cuenta los propósitos en sus planteamientos curatoriales? ¿Conoció el grupo de artes visuales y los curadores de turno apropiaron los propósitos en términos de políticas culturales? El destacado curador norteamericano Bruce Ferguson, en su ensayo titulado ¿Quién habla para y por quién y bajo qué condiciones?, pregunta: ¿cómo se filtra o media determinada voz individual a través de sus vínculos con otras personas, otras instituciones, otras relaciones de parentesco o redes de influencia? Este interrogante lleva implícita la afirmación que una curaduría en arte es un acto de poder, de habla y persuasión, abriendo con ello la oportunidad de analizar las múltiples influencias que ejerce este acto deliberado cuando se proyecta además en su contexto social. Reconocemos entonces que de la relación curador-institución se derivan ciertas responsabilidades a razón de los vínculos de interés que los unirían con la propuesta curatorial. Respecto a tales responsabilidades, el investigador cultural George Judis se cuestiona por los presupuestos de curadores, artistas y críticos sobre la experiencia del arte. Dos puntos, abro comillas: en cualquier otra esfera de actividad, tales afirmaciones necesitan ser respaldadas por alguna forma de verificación. Sin embargo, cierro comillas, sin embargo, para algunos curadores, la curaduría es una disciplina autónoma de otras acciones del tipo pedagógico, académico o de gestión, por ejemplo, excluyéndolas o vinculándolas paralelamente. Sus funciones, las del curador, trascienden las del autor y pasan a ser a las de los productores que realizan tareas curatoriales, administrativas, educativas, de comunicación y de información pública, además de servir de intermediarios con la política global. Cabe decir que al mencionar estas tareas, no se busca juzgar la figura del curador de un salón nacional o pretender que deba ser experto en medición de impacto. Sin embargo, hoy no es posible discernir con profundidad sobre los alcances de sus decisiones, en parte por la ausencia de un modelo teórico para salones nacionales, donde se explique cómo deben operar los vínculos entre la forma del evento y sus propósitos como expresión de una política cultural. Y aunque la mayoría de los proyectos de los llamados curadores independientes surgen de encargos específicos de las instituciones, dice Roca, la noción de independencia es relativa. A esto, la curaduría debe ser como la política, dos puntos, hacer lo mejor posible con los medios disponibles, de tal manera que la puesta en escena sea congruente con las expectativas de la institución que convoca. Ahora, en este documento se asume que, independientemente de la forma que adopte un salón, es imperativo conocer cómo las acciones aquí desarrolladas dinamizan el campo del arte nacional y si se cumple con los objetivos del programa del programa Salones de Artistas. ¿Y qué se propone y qué se pone a prueba aquí? ¿El evento o la política? En vista del vínculo de interdependencia que los une, para planificar la política conviene determinar las implicaciones del salón. Conviene determinar las implicaciones del salón en el campo, midiendo su impacto y con la medición del evento ajustar la misma política. Es aquí donde surge la necesidad de disponer de indicadores de cultura, que si bien observarían lo que tiene lugar en un salón nacional,
no buscarían calificar como mejores, regulares o peores las obras o propuestas artísticas que ahí tienen cita. Por eso no se detiene en revisar aspectos estéticos ni conceptuales, sino que se ocuparía de vincular la cultura con las políticas de desarrollo económico, dentro del reto que nos plantea el concepto de desarrollo humano. Un indicador es más que un dato, es una herramienta diseñada a partir de datos que le dan sentido y facilitan la comprensión de la información. Un indicador debe ser una forma sintética que oriente sobre dónde se está respecto a cierta política y que ayude a los responsables de las políticas a la toma de decisiones, entendiendo por indicadores culturales los criterios para evaluar el comportamiento de las variables. A mí me ha costado mucho pues también entrar en este lenguaje, pero creo que es muy útil. El indicador es una visión de la realidad que se pretendió transformar con el plan. Estos indicadores nos permitirían valorar las modificaciones, es decir, variaciones y dinámicas de las características de las unidades de análisis establecidas. Es decir, si se cumplieron los objetivos marcos. Es la única manera, honestamente. En tal sentido, los objetivos de las políticas deben concretarse en indicadores más o menos cuantificables. De lo contrario, difícilmente pueden ser buenas intervenciones, y su idoneidad dependerá de la intervención arbitraria de un agente interesado, lo que reduce el calado democrático de las intervenciones públicas y también atenúa el papel de la participación social. Entonces se necesita de los expertos que se esfuercen no en la estandarización de las técnicas, sino en la adaptación imaginativa y creativa a las necesidades de los territorios. Por ejemplo, es importante, sobre todo para la institución del arte, que los públicos no tradicionales sean incluidos y, a la vez, colaboren en una experiencia menos institucionalmente sancionada. Al margen de estos, si son públicos son o poco o mucho elegantes, razón por la cual se hace necesario encontrar maneras que permitan conocer qué ocurre allí, y esto no se responde con el conteo de visitantes a los espacios de exhibición. A razón del presente protagonismo atribuido al curador, comité curatorial o grupo como un eslabón en la cadena de valor que define el carácter de un salón, es que se entiende la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones de sus decisiones en la labor encomendada por el Estado y las pretensiones del evento, reflexionando sobre el ámbito de lo nacional como su escenario de acción. ¿Y de la internacionalización qué? Como se ha visto, poner a prueba una política cultural, midiendo el impacto del evento que lo encarna, implica entrar en el terreno de la gestión y la planificación cultural a través del uso de indicadores culturales, con tal de identificar los cambios en la realidad que se pretendió transformar con la política o el programa. Ahora, si el nombre Salón Nacional trae consigo una cierta promesa de representación nacional, conviene saber qué implica obrar nacionalmente, siendo necesario ubicar la espacialidad de un salón como el ámbito de incidencia de sus acciones en el campo del arte nacional. Esta imagen es un ejercicio de un estudiante de diseño que guardo hace años y que me parece bien interesante en el sentido de que plantea esa relación de colonizar, digamos, ¿no? En este caso la banana representando, digamos, a las repúblicas tropicales, pero que esa combinación resulta una explosión visual bien interesante, ¿no? Y que cierra la sospecha, digamos, sobre esos ejercicios de internacionalización. Simplemente la imagen es una provocación porque realmente considero que no hay que estar tan prevenidos. Ahora, por espacialidad hacemos referencia a la posibilidad de ubicar lugares que, a razón de la interacción social, se verifica la instrumentalidad del espacio poder-saber. Al respecto,
La política de artes visuales del Ministerio de Cultura, en el Compendio de Políticas Culturales de 2010, menciona que el Salón Nacional junto al Salón Regional son los canales para desarrollar un programa que incida en los distintos componentes del campo artístico y tradicionalmente se focalizan en un plano regional y departamental. Allí se caracteriza la espacialidad de los salones regionales. Abro comillas. Los salones regionales, como su nombre lo sugiere, intentan construir región. Esta se entiende como un sistema territorializado, abierto, con tendencia a la desterritorialización y que, en interacción con otros sistemas, constituye su propia identidad económica, cultural, social y política. En cambio, la espacialidad de lo nacional no cuenta con este nivel de desarrollo y conceptualización dentro de las políticas, salvo algunas menciones entre líneas, por lo que su actual comprensión es abstracta y susceptible de especulaciones. Para avanzar y concluir, es indispensable considerar que toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado. Del anterior análisis se infiere que, para llegar a ser nacional, el salón debe poder implicarse en el territorio regional y sus prácticas, expresiones materiales y simbólicas, situación que demandaría un modelo de salón que abarca estrategias de implicación con el contexto que incluyen, por supuesto, exhibiciones formales en espacios institucionales. Por otro lado, es necesario desarrollar contrastes y metáforas que permitan trascender lo anecdótico de verse a sí mismo. Tal ejercicio de distanciamiento puede ocurrir, sin duda, con el desarrollo de eventos que vinculen la producción originada en el país, la de nacionales en el exterior, junto con la de no nacionales. En ese sentido, la presencia de internacionales en eventos nacionales es siempre conveniente y saludable, puesto que contribuye a la consolidación de un panorama diverso, que amplía la mirada propia y la opción de consolidar el tal proyecto de nación. Ahora, respecto a los esfuerzos de internacionalización de iniciativas culturales, el gran temor es que éstas cedan y se subordinen a las expectativas de mercado, es decir, que las iniciativas surjan principalmente en función de la demanda que condiciona y fuerza la producción a razón de una estética internacional, consecuencia de una exitosa gestión de exclusivos grupos de poder interesados en otorgar mayor prestigio a sus marcas y artistas. En el caso de los eventos nacionales que se presentan como internacionales, el riesgo radica en la soberbia con la que muchos de sus gestores asumen el contexto en el que operan. Sin embargo, no tiene presentación, a mi modo de ver, establecer cuotas de artistas nacionales para equilibrar o compensar la participación de internacionales en eventos nacionales. Este sería un mal ejercicio que vendría a encubrir problemas de comunicación, cuando los eventos no logran leer, negociar, establecer vínculos con el contexto en el cual operarían, pasando a ser más bien una amenaza. Otro problema está en el hecho de privilegiar lo local o lo nacional sin mayor criterio, es decir, sin sopesar aspectos como la calidad técnica, la pertinencia, el profesionalismo y la trayectoria del artista como atributos que otorgan nivel a la producción, y restringir la oportunidad de disfrutar del arte y la cultura independiente de su nacionalidad. Y para cerrar, siendo la cultura reconocida como factor de desarrollo humano, entendida como la ampliación de oportunidades y el fortalecimiento de capacidades para llevar una vida que valga la pena ser vivida, no conviene dejar exclusivamente en manos del mercado el éxito de un evento si con ello no se valoran los vínculos con el contexto. Por esto, un evento como el Salón Nacional debe poder hacer referencia al poder de implicarse si pretende lograr todo lo expuesto en la política cultural, que al parecer aún no logra permear con plenitud los recientes modelos de salones nacionales, gracias al vacío que en términos de indicadores culturales existe. Muchas gracias. Bueno, maestro Manuel, muchas gracias. Nos queda